tardes, chicos, ¿me escuchan bien? Bien, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, les doy la bienvenida a lo que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estaba viendo algunas caras conocidas ahí, bien. Bueno, les doy la bienvenida entonces a lo que sería Civil 1, algunos seguramente los conozca, porque soy también docente de Teoría General del Derecho, así que no piensen que están en Teoría del Derecho, están en Civil 1. Bueno, y vamos a contar un poquito qué vamos a tratar hoy, de qué se compone la materia, cuáles son los temas, cómo nos vamos a organizar. Estoy viendo, a ver si hay personas para entrar, si hay alguien más por entrar, por el momento no. Bien. Bueno, nosotros estamos organizados bien como para darles las clases martes, miércoles y jueves. Ya el doctor Lucas Trovo les va a explicar bien cuestiones particulares y precisas con relación al tema de la cursada. Lo importante, bueno, nosotros nos caracterizamos por tratar de dar la mayor cantidad de clases y optimizamos lo que sería el tema de las clases sincrónicas, es decir, en el horario de la cursada, para que ustedes puedan interactuar con el equipo docente, preguntarnos, poder trabajar ejemplos, poder hacer una clase lo más participativa posible y que no sea solamente bien un video que se pone en una pantalla relativa a los temas que vamos a tratar, que es todo lo que está contenido en el programa y que son muchos temas, por así decirlo. Vamos a analizar el concepto de persona, capacidad, los atributos de la persona, el patrimonio, bien, acto jurídico, hecho jurídico, nulidades, o sea, es muy amplio el programa y es importante que ustedes puedan interactuar con nosotros, aprovechar este espacio y, bueno, sacarse las dudas que tengan también cuando estén presentes y vengan a la clase. Que por este momento y por ahora es en este entorno virtual. ¿Bien? Bueno, la idea de hoy es un poquito comenzar con lo que sería la unidad 1. Me presento, yo soy Florencia Pérez, doctora en Derecho, docente de la Facultad de Derecho ya hace 27 años. Y bueno, me van a ver tanto en Teoría del Derecho como en Civil 1, y también estoy en Contratos y algunas clases de posgrado y docente de doctorado. Otros días va a estar seguramente otra docente que nos va a acompañar y que colabora, la doctora Graciela, ahora no me acuerdo el apellido, que es nueva compañera, hace años que está en la cátedra. Graciela Vela. Ahí está, di Vela, ahí está. Y bueno, y otros días van a tener clases con el doctor Lucas Trovo. En el día de hoy, entonces, en cuanto a la bibliografía, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, es importante, por ser una materia codificada, que utilicen un Código Civil y Comercial, bien, código nuevo del año 2015, no el Código Civil de Vélez. Si tienen un Código Civil y comentado, mejor. También utilizamos el texto del doctor Julio César Rivera y puede ser que en algunas unidades, en algunos temas, estemos presentando material complementario, lecturas complementarias, como para ejemplificar los temas que estamos tratando. ¿Sí? Antes de comenzar, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan particular? Acá alguien escribió por chat. Ah, sí, que se me escucha. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en particular? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se van a mutear y cuando necesiten realizar alguna pregunta, ya sea la pueden realizar en el chat o pueden pedir hacer una pregunta levantando la mano o directamente solicitándola mediante chat y les damos la palabra para que pregunten aquellas dudas que se les vaya generando una vez que comenzamos con el tema. Bueno, vamos a ver entonces. Yo ahora les voy a compartir la pantalla donde tengo un PowerPoint.
con el tema que vamos a tratar, que está vinculado, ya les dije, a la unidad 1 y tiene que ver con la codificación, ¿sí?, del código, nuevo Código Civil y Comercial. Esperen que les comparto entonces. Bien. ¿Están viendo las diapositivas, las filminas? ¿La 1 la están viendo? ¿Sí? Ahí veo a Isabel que mueve la cabeza. Bien, porque me pasó una clase el año pasado, recién cuando inaugurábamos todo esto, que yo pensé que estaba compartiendo la pantalla y había chicos que todavía no la habían visto, no había podido compartir bien la pantalla. Bueno, vamos a ver entonces concepto, evolución, función actual del derecho civil, la unidad 1. Bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, ustedes recordarán, retomando un poco los conceptos de teoría general del derecho en su momento, cuando hablamos de derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Es un concepto vago, ambiguo, bien, que puede tener diferentes significados, que puede ser analizado a través de diferentes concepciones. Si ustedes recuerdan lo que hacíamos referencia en su momento y que siempre traemos a colación, o sea, son conceptos que siempre los van a ver reflejados, el tema del justnaturalismo, el tema del positivismo, es decir, el derecho que está vinculado con principios morales, éticos, o el derecho escrito, que es el derecho positivo y que estaría dando respuesta a todos los problemas que pretende solucionar. Entonces, tenemos una mirada de derecho, ¿no es cierto?, de acuerdo a diferentes concepciones. Vamos a recordar que podemos analizarlo, podemos pensar en el derecho natural, podemos pensar en el derecho positivo. Pero centrándonos en lo que sería esta clasificación, cuando hablamos de derecho, en derecho público y derecho privado, van a ver que siempre que nos referimos al derecho público estamos hablando de aquella situación en donde el Estado le interesa bien dar protección a la sociedad, dar protección a los ciudadanos en función al rol que tiene y al poder que le hemos otorgado al elegirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho público, nos estamos refiriendo ya sea al derecho administrativo, que el derecho administrativo que regula todas aquellas cuestiones que se generan con relación al Estado, con relación a actos que emite el Estado. Puede ser multas, puede ser sanciones que impone la autoridad por algún incumplimiento a una normativa que tiene que ver con una contravención, con una falta. Tenemos todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional y también el derecho penal. Entonces, dentro de la rama de derecho público encontraremos estas áreas: derecho administrativo, constitucional y penal. Por el otro lado, cuando hablamos de derecho privado vendría a englobar, vendría a traer conceptos de derecho civil, que es el hombre en el ser humano, la persona, en sus vínculos con otras personas, que ya lo vamos a analizar detenidamente, el derecho comercial, que tiene que ver en la actividad que realiza el hombre con carácter lucrativo, con la intención de obtener un beneficio económico, y la actividad laboral, que es propia bien del desarrollo económico del hombre, pero ya a través de una relación de dependencia, de subordinación. Esto que hablamos de derecho público, de derecho privado y de estas ramas de derecho, su regulación, su creación, está dada por lo que sería el Congreso de la Nación Argentina. Esto quiere decir que todo lo que está vinculado con el control, bien, de estas normas, lo siguen manteniendo las provincias. Por lo tanto, vamos a encontrar el derecho procesal
en cada una de las provincias que tiene nuestro país. Bien, ese derecho procesal, que es cómo vamos a poner en funcionamiento la actividad que necesitamos presentar, la acción judicial que necesitamos presentar ante un reclamo, está dada por el derecho procesal y esa competencia la conservan las provincias. Por lo tanto, el derecho civil es una rama del derecho privado y vamos a analizar un poquito cuáles serían los antecedentes de este derecho civil. En principio, no podemos dejar de mencionar los antecedentes que surgen del derecho romano, que se hablaba del derecho de los ciudadanos, del derecho de los particulares. ¿Y esto qué quiere decir? Derecho de los ciudadanos, derecho de los particulares, está íntimamente vinculado con las obligaciones, es decir, las deudas, créditos, débitos que se generan, las deudas en las cuales las personas se vinculan con otros a través de una relación crediticia o un contrato, ¿bien? Las relaciones de familia, las obligaciones que surgen como consecuencia de las relaciones de familia y todo lo vinculado a aquellas situaciones que se generan por la muerte de una persona y ahí estaríamos hablando del derecho sucesorio o las sucesiones. Por lo tanto, el derecho civil se ocupa del hombre como sujeto jurídico. Vamos a ver que se hace referencia en el Código Civil, incluso en el programa, y cuando empecemos ya a avanzar sobre estos temas, vamos a tratar sobre el tema del nombre, sobre la capacidad, sobre el domicilio, el patrimonio. También vamos a hablar sobre la persona jurídica, la clasificación de estas personas jurídicas, los bienes, las cosas, los actos jurídicos, sumamente importante, tema troncal si estamos hablando de derecho civil, los hechos y la transmisión de derechos. Cuando hablamos de derecho, la palabra derecho deriva del término directus y quiere decir alinear, dirigir, es decir, sería lo contrario a torcido, ¿bien? Queremos que las cosas sean como tienen que ser, como corresponde. Por lo tanto, se dice que se trata de que las cosas sean justas, de que haya justicia. Y entonces, bueno, nos preguntamos qué es lo justo, ¿no? Podemos entender a lo justo como aquello que está fijado por la ley. ¿Por qué? Porque a mí me van a tener que reconocer determinados derechos de acuerdo a lo que establece la ley. Tengo derecho a una cuota de alimento, tengo derecho a un sistema de comunicación, tengo derecho a suscribir un contrato, y esto es justo porque el otorgamiento de este derecho incluso está reconocido y protegido por la disposición legal. Tengo derecho a una retribución por mi tarea desarrollada, tengo derecho a cobrar un alquiler. Es decir, ¿qué es lo justo? Muchas veces está determinado por la ley. Ante un incumplimiento o ante un conflicto, puede ser que esté determinado por una sentencia que establezca cómo se va a solucionar y que esa es la solución justa de acuerdo al juez y a las pautas interpretativas que ha valorado para elaborar esa sentencia, esa resolución. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque no puedo ver el chat, por eso les pregunto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sigo entonces. Bueno, ¿y qué es esto de la codificación? Bien, pues hablamos de la codificación, y cuando hablamos de la codificación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la idea es que se pretende reunir, cuando hablamos de codificación, decimos que el ideal, por así decir, o lo que se pretende, es reunir en un cuerpo único todas las normas vigentes de una rama del derecho. Es decir, como si todas las normas que nos van a regir a nosotros van a estar ahí. Y por lo tanto, ante un problema, vamos a encontrar la solución
en ese cuerpo normativo. Este pensamiento, bien, es decir, nada podría venir de afuera, sino solamente del código, y eso es lo que buscaba la codificación originariamente. Era un modelo racionalista, donde decía que el hombre podía dar solución a todos los problemas y que por lo tanto debíamos de contener en un cuerpo único normativo, elaborado, organizado sistemáticamente todas las respuestas a los problemas que se pudieran dar. Buscaban dar, en cierta medida, coherencia, bien, seguridad jurídica a las personas ante un conflicto que pudieran estar atravesando, ante una situación que requiera su solución, bien, dirimir quién, en definitiva, tiene la razón y qué es lo que le corresponde. Lo cierto es que, bueno, ustedes ya sabrán, el código de Vélez-Sarsfield, un código de 1868 y que nos acompañó hasta el 2012. Bueno, en realidad entró a regir el nuevo código en agosto del 2015, pero podríamos decir que durante todo ese tiempo estuvo este Código Civil, el Código de Vélez. Imagínense las interpretaciones que se debieron de realizar para que estuviera adecuado a nuestros tiempos, es decir, hasta el año 2010, 2012, 2013, los conflictos y las soluciones se resolvían por lo que decía dicho código, pero esto no quería decir que los jueces fueran cerrados, sino que las interpretaciones que se realizaban hacía que se pudiera encontrar respuesta, bien, ayornándolo con qué, con jurisprudencia anterior, con cómo se había resolvido en casos similares, con interpretaciones doctrinarias, con lo cual había vasta interpretación, jurisprudencia sobre casos nuevos que adecuaban la interpretación del código y por lo tanto, ¿por qué digo esto? Por lo tanto, ese cuerpo unificado, ese código o esa idea de codificación, vemos que fue perdiendo sustento porque realmente era necesario o se iba haciendo necesario adecuarla a los tiempos. Entonces, eso significa la codificación. ¿Qué antecedentes tenemos a el Código Civil Argentino de Vélez-Sarsfield? Vamos a ver, porque tenemos que conocer el origen, ¿bien? Bueno, tenemos el Código General de los Estados Prusianos, ¿bien? Que pretendía ser, era ambicioso y traía una codificación que no solamente se refería al derecho civil, sino buscaba unificaba todo, o sea, legislaba, traía como esa pretensión que traía el racionalismo de unificar y de contener todas las normas en un cuerpo normativo. Otro antecedente que tenemos es el de 1804, el Código de Napoleón, gran obra por cierto. Después tenemos el Código de Brasil, de Freitas, el Código de Chile, de Andrés Bellos, y después, ahí ya tenemos como antecedente de codificación, Código de Argentina, de Vélez-Sarsfield, que toma muy en cuenta, ¿no es cierto?, el derecho romano. Bien, deteniéndonos entonces en el Código Civil Argentino, vamos a ver que, como yo les decía al comienzo, quien da la facultad, la autorización para que se pueda legislar en materia de derecho civil es la Constitución Nacional, autorizando a quien, al Congreso de la Nación, a que dicte un Código Civil. Por lo tanto, hay, en cierta medida, una delegación de las provincias autorizando este Código Civil para todo el país. Las provincias van a conservar que el control del cumplimiento del Código Civil y por lo tanto esto lo van a hacer a través de la normativa procesal correspondiente. En 1863 se encomienda una comisión en la cual va a estar conformada por Vélez, jurista cordobés, quien en 5 años elabora el Código Civil Argentino.
5 años le llevó la obra a Vélez Sarsfield realizar dicho código, y en 1869 es presentado, aprobándose en 1871. Un solo autor, Vélez Sarsfield, y la característica fundamental de esta obra del Código Civil Argentino de Vélez Sarsfield era que él incluía notas a cada uno, ustedes se salvan ahora, notas a cada uno de los artículos. ¿Cómo es esto de las notas? En las notas él indicaba qué fuente había tenido para darle origen a ese cuerpo normativo, a ese artículo en particular. ¿Para qué estaban las notas? Para que pudiera ser interpretado en cierta manera de la forma que él había tenido en cuenta para crear este Código Civil Argentino. Que en algunos momentos, bueno, las notas no son, ustedes me podrán preguntar, bueno, profe, ¿las notas son obligatorias? ¿Tienen carácter obligatorio? Es una pauta interpretativa y que, como se imaginarán, un código de 1869 vigente hasta agosto del 2015, sinceramente, ha tenido que ser objeto de muchas interpretaciones, que en algunos casos las notas de Vélez no alcanzaban para dar respuestas. ¿Qué fuentes tuvo en cuenta este Código Civil de Vélez? Bueno, el derecho romano fundamental, la legislación española. En ese momento, recuerden ustedes, el país estaba con toda normativa que venía de España. El derecho canónico, principalmente en materia de matrimonio, el Código de Napoleón, el Código de Chile de Andrés Bello, el Código Civil Español, y la fuente a la que más recurrió y expresamente remite es al esbozo del Código Civil de Brasil de Augusto Teixeira de Freitas. El esbozo de Freitas del Código Civil es una fuente primordial a la que remitía y a la que tuvo en cuenta Vélez Sarsfield. Bien, cuál era el método que tenía el Código de Vélez? Bueno, 2 títulos preliminares, uno que hacía referencia a las leyes y al modo de contar el intervalo en el derecho, y 4 capítulos de las personas, de los derechos personales. Cuando hablamos de derechos personales, quiere decir cómo se vinculan las personas con otras personas a través de creando obligaciones. Bien, obligaciones, contratos, un hecho, un acto jurídico, los derechos reales, sucesiones, los privilegios y prescripción. Ese Código Civil Argentino, obra de Vélez Sarsfield, y que le llevara 5 años su creación, tuvo intentos de reformas. Quisieron reformarlas, hubo proyectos para tratar de reformar ese código. Uno fue en 1926, un proyecto que presentó Bibiloni, otro en 1936, que tomaba como base el proyecto que había presentado Bibiloni. En 1954, una comisión integrada por Jean Vías, prestigioso jurista, y otros más, también habían presentado propuestas para modificarlo. Lo cierto es que estos proyectos no tuvieron curso para modificarlo, hasta que en 1968 se realiza la primera reforma, una reforma muy importante, bajo la ley 17.711, el 12 de abril de 1968.
La característica de esta reforma, quien lleva adelante, por así decirlo, el padre de la reforma, fue Borda, y fue una reforma integral, es decir, incluía muchísimos artículos del Código Civil de Vélez, pero la característica era que no derogaba el código anterior, es decir, no derogaba completamente, solamente derogaba aquellos puntos sobre los cuales presentaba la reforma. Se conservaba la numeración, por así decirlo, se conservaban las instituciones y se agregaba nuevo contenido y se derogaban algunas disposiciones. Luego de esta reforma importante, la del año 68, vinieron otras reformas en temas de familia y también con relación al tema cambiario, el tema de la convertibilidad y las obligaciones en moneda extranjera y demás, hicieron que debieran modificarse el Código Civil argentino. Bueno, vamos a prestar cierta consideración a esta reforma del año 68. La reforma del año 68 introduce conceptos innovadores que no traía el código anterior. Entre ellos hace referencia al tema de la moral, al tema de las buenas costumbres, a la buena fe. Esa buena fe que va a atravesar el Código Civil, que se va a traer a colación al momento, decimos que la buena fe está en las tratativas, al momento de celebrarse el contrato, es decir, el pensar que los contratantes, que las partes vienen con buena fe, y hacer también una distinción en determinadas situaciones en cuanto a la responsabilidad que acarrean, las consecuencias que se generan, haciendo una distinción si la persona ha obrado de buena o de mala fe. Por lo tanto, el tema buena fe se implanta, se trae en el nuevo código, en el Código Civil de Vélez, con esta reforma, e ingresa en nuestra legislación. También aparece lo que sería la lesión subjetiva. Cuando hablamos de lesión subjetiva, es un instituto que ya lo van a estudiar más adelante, pero les puedo anticipar, cuando hablamos de la lesión subjetiva, van a ver que se caracteriza porque encontramos a una persona que es una víctima y a una parte que es víctima y la otra parte que intenta aprovecharse de la situación de la víctima obteniendo una ventaja evidentemente desproporcionada. Es decir, aprovechándose de esa situación de debilidad por ignorancia, necesidad o falta de determinado conocimiento específico, se aprovechan de esta situación y se obtiene un beneficio económico importante quien se aprovecha de esta situación. Esto generalmente se puede ver o se puede dar en el ámbito contractual, motivo por el cual Vélez hacía referencia a que no se puede borrar con el codo aquello que se ha escrito con la mano. Entonces, si la persona firmó un contrato, no puede después venir a decir que fue objeto de víctima de lesión. Tengo acá el chip de nuevo. En la reforma de 1968 trae esta lesión subjetiva a la que se había opuesto inicialmente Vélez Arfiel. Después tenemos que incorpora la teoría de la imprevisión. Si la habremos utilizado en nuestra legislación. La teoría de la imprevisión, que se caracteriza por un acontecimiento extraordinario que hace imposible el cumplimiento de las prestaciones dinerarias. Imagínense cuando salimos bueno, ustedes tal vez algunos hayan nacido en ese momento, cuando salimos de la convertibilidad, y la imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones dolarizadas cuando ya no había esa paridad 1 a 1. Esa imposible, esa extraordinaria onerosidad sobreviviente y que no es culpable de ninguna de las partes y que hace necesario readecuar el contrato. Esa teoría de la imprevisión se incorpora en 1968 con esta reforma.
el abuso de derecho, que acarrea bien el reclamo o la exigencia o el cumplimiento de un derecho de manera arbitraria y que implica en cierta medida y que esa exigencia no acredita el cumplimiento de un derecho que lo avale. Bueno, entonces vemos que se presentan institutos que han sido troncales en nuestro derecho civil con esta reforma. Y fue una reforma muy importante. Luego de esa reforma, que fue la de 1968, y reitero, cuyo padre de dicha reforma fue Borda, se buscaron reformas que unificaran el Código Civil y el Código Comercial. Lo que se buscaba era unificar en un cuerpo normativo, en un solo código, derecho civil y comercial. Se presentaron varios proyectos. En 1987 se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. En 1993 se presentó un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. En 1998 también se quiso unificar Código Civil y Comercial y no se pudo llevar adelante. O sea, hubo intentos por querer, después de esa reforma importante, hubo intentos por querer unificar en un solo cuerpo normativo, en un solo código, el civil y el comercial. Pero esto no fue posible, no se pudo lograr hasta el año 2012. ¿Cómo se fue gestando este movimiento que llevó al surgimiento del Código Civil y Comercial actual? Bueno, se designa una comisión que es nombrada por decreto en el año 2011, con 2 jueces, bien, de la Corte Suprema, Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, y la jueza mendocina Aida Kemelmacher de Carlucci. Y se convocan a muchas comisiones, si no me equivoco eran 93 comisiones, y además subcomisiones, integradas con profesores universitarios, doctrinarios, juristas, para elaborar los distintos contenidos que iban a conformar el Código Civil y Comercial. Bien. Una de las críticas que se realizan a esta manera de trabajar, por así decirlo, es que al haber conformado tantas comisiones, estas comisiones en muchos casos no llegaron a tener una amplia comunicación entre sí, motivo por el cual se han generado algunas discrepancias o algunas tensiones lógicas, podríamos decir, en cuanto a interpretaciones que pueden parecer contradictorias o no adecuadas, según en qué lugar del código estemos leyendo y qué institución estemos leyendo, analizándola o relacionándola con otra parte, como podría ser parte general o parte especial. Entonces, ese ha sido uno de los problemas que se presentaron por haber tenido tantas comisiones trabajando y no haber podido unificarlas. Fíjense que el Código Civil anterior fue obra de un solo autor, Vélez Arfiel. Acá había 93 comisiones. La idea era que hubiera una comisión redactora y que la comisión redactora pudiera coordinar. Algunas cosas se pudieron hacer y otras no se pudieron coordinar de la mejor manera, pero el proyecto siguió adelante. En marzo del 2012 se presenta el anteproyecto al Poder Ejecutivo y remarcamos que este Código Civil y Comercial argentino reemplaza las notas y deroga el Código Civil anterior. No es que se hizo una reforma o un Código Civil y Comercial manteniendo determinada estructura del Código Civil de Vélez y agregándoles determinados artículos, sino que fue todo un código nuevo y que no traía notas
como traía el Código de Vélez, y no contenía ninguna de las, o sea, no venía, no migraba del Código Civil de Vélez, que se le incorporaban algunos artículos. El 8 de junio del 2012 ingresa a la comisión bicameral con las modificaciones que le realiza el Poder Ejecutivo. Se realizaron algunas modificaciones, eso en función un poco a los intereses políticos, a la situación económica que se estaba viviendo seguramente en el país, en otras cuestiones donde no se había podido tal vez consensuar. Y bueno, y se genera un mecanismo de análisis del proyecto, es decir, una vez que ya se gira el proyecto a la comisión bicameral, lo que se busca es ir tratando de obtener consensos a nivel federal y de que haya participación, debates en torno al proyecto que ya se había presentado. E incluso se convocaron audiencias públicas, o sea, se dio un amplio debate y análisis sobre este proyecto. Bien, así pasan las cosas y bueno, como les dije, el 8 de junio del 2012 ingresa a la comisión bicameral y pasa todo el año 2012, parte del año 2013, sin que hubiera, ¿no es cierto?, ninguna dictamen, sin que hubiera ninguna resolución con relación al proyecto de unificación, a tal punto que se pensaba que iba a quedar sin efecto, es decir, que iba a ser un proyecto más como los anteriores y que no se iba a poder aprobar y que en definitiva iba a caer en abstracto, sin que se apruebe. Hasta que, bueno, en noviembre del 2013 se produce un dictamen de la comisión bicameral que lo remite al Senado, y el 27 de noviembre del 2013 se produce la media sanción en Cámara de Senadores, y el 1 de octubre, casi un año después, del 2014, se sanciona en diputados. En octubre del 2014, entonces, teníamos ya un nuevo Código Civil y Comercial unificado, indicándose que iba a comenzar a regir a partir de agosto del 2015. Con lo cual, bueno, había que ponerse a tono a la nueva situación, con el nuevo Código Civil que iba a comenzar a regir, con todo su articulado, actualizándose, para poder estar continuando, ejerciendo la actividad y teniendo en cuenta cuáles son las disposiciones que iban a estar vigentes, porque la modificación fue importante. Ahora vamos a analizar. Bueno, ¿cuál era la metodología? ¿Cuál es la metodología del nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, trae un libro de parte general, que era algo de lo que se le criticaba al Código de Vélez. Trae otro sobre familia, obligaciones, contratos, derechos reales, transmisión de los derechos por causa de muerte, sucesiones, disposiciones comunes a los derechos personales y reales, y trae una sección relativa a derecho internacional privado y prescripción. Tengamos en cuenta que el derecho civil acompaña a la persona durante toda la vida. Bien. ¿Cuál fue el alcance de la reforma? Se sustituyó completamente el Código Civil de Vélez, los números y las notas. Se produjo una unificación de Código Civil y Comercial. Quedó fuera de esta unificación lo que sería el tema de sociedades, porque hay una ley especial, y todo lo relativo a quiebras. Por lo tanto, siendo en detalle, el título
tenemos un título, dos títulos preliminares, el primero que habla sobre el derecho, el segundo que habla sobre la ley. Después tenemos ejercicios del derecho, de los derechos y de los bienes, parte general, derechos de familia, derechos personales, contratos, derechos reales, sucesiones y de derecho real. Ahora vamos a analizar algunas cuestiones particulares que trae este código en relación al tema de la persona humana, nosotros que decíamos, la persona existe desde el momento de la concepción en el seno materno. Ahora la persona existe desde el momento de la concepción, pero se elimina la referencia en el seno materno, porque hay distintas formas de fecundación. En cuanto a los derechos personales, en esa sección vamos a ver que se habla de la capacidad y algo que se hacía referencia en el código anterior era a las personas incapaces. Ahora vamos a hablar de personas con capacidad restringida en vez de incapaces, y también vamos a hablar de personas con autonomía o capacidad progresiva, como es el niño, niña y adolescente, el artículo 26, que les va a ir dando una graduación de la capacidad en función a la edad y al discernimiento, o sea, distintas situaciones en las que se encuentra el niño, niña o adolescente. También incluye lo que sería el divorcio express, la opción de separación del sistema de bienes. Ustedes recuerdan, bueno, el código anterior hablaba de bienes gananciales. Actualmente se puede optar por bienes gananciales o separación de bienes. Incorpora lo que sería la unión convivencial, ya sea esta unión convivencial que puede o no estar registrada. Habla también sobre técnicas de reproducción y en este caso en lo que respecta a la identidad, pero excluyó algo que traía el anteproyecto y que estaba vinculado a la maternidad subrogada y a la maternidad post-mortem. Sobre el particular, bueno, ya vamos a ver que ha habido varios fallos que han autorizado, ¿sí? Aunque el anteproyecto no lo trajera, han autorizado esta maternidad subrogada y post-mortem. Se han presentado en la órbita judicial. Todos estos temas que les estoy haciendo referencia los van a ver en forma ampliada porque conforman el derecho civil, ¿sí? Ahora les estoy haciendo como un pantallazo en qué consiste la reforma que se produjo con la incorporación, con el nacimiento, con el surgimiento de este Código Civil y Comercial Unificado. Algunas características, bien, porque hay muchas más aparte de estas. En cuanto al tema patria potestad, ya no se utiliza más esta terminología, se habla de responsabilidad parental. En cuanto, por ejemplo, al tema sucesiones, se modificó el porcentaje de la legítima, antes había que dejar 4/5 para los herederos forzosos, ahora se habla de 2/3. Se da también la posibilidad de modificar la situación de un heredero forzoso por ser discapacitado y en ese caso poder mejorar su situación en cuanto a la porción de la legítima sin que los otros herederos se vean, aleguen alguna situación particular, o sea, el derecho lo avala, lo permite. Se legisla sobre el derecho del consumidor, trae también contratos de consumo
Y en este sentido debemos de remarcar de que continúa vigente la Ley de Defensa del Consumidor, no quiere decir que porque se haya sancionado el Código Civil y Comercial y que traiga normativa específica del consumidor ya no esté vigente la Ley del Consumidor continúa vigente. Se incorpora lo que sería la función preventiva, fundamental la función preventiva. Cuando hablamos de función preventiva, nosotros siempre que pensamos en responsabilidad, estamos pensando solamente en aquella situación en la cual se ocasiona un daño. Es decir, yo voy a tener derecho a un resarcimiento como consecuencia de un daño, un siniestro, un choque, una lesión que alguien produce. Pero también la amenaza de daño, bien, genera obligaciones y es la de evitar que se produzca el daño, tomar las medidas adecuadas o cesar la actividad que genere una amenaza de peligro y de daño grave. Por lo tanto, la responsabilidad ya no solo va a estar circunscripta a que se produzca un daño, sino que la amenaza de daño genera también, está dentro de lo que sería la responsabilidad. No se regula la función punitiva, y esto lo marco porque se pretendía incluirla en el anteproyecto, cosa que quedó sin su tratamiento. Se regulan muchos más contratos, se habla del fideicomiso, del leasing, del arbitraje, del corretaje, es decir, se incorporan muchos más artículos, muchos más contratos. Ustedes imagínense que anteriormente teníamos el Código Civil y el Código Comercial y teníamos que estudiar mandato en el Código Civil, mandato en el Código Comercial, depósito en el Código Civil, depósito en el Código Comercial, mutuo, que es préstamo, en el Código Civil, en el Código Comercial. Es decir, tenemos unificado ahora esos contratos y además se crean nuevos contratos que antes los llamábamos innominados. ¿Por qué? Porque no estaban regulados en un cuerpo normativo. Eran innominados, eran atípicos. Ahora se los incorpora estos contratos. Se incorpora también derechos reales nuevos, como tiempos compartidos, conjuntos inmobiliarios, derechos particulares, o sea, que antes no estaban, derechos reales que antes no estaban legislados. Y se trae un capítulo sobre derecho internacional privado. Y puntualmente, una de las cosas más importantes que trae este código es que da la posibilidad, o sea, cuando hablamos de la constitucionalización del derecho civil, cuando hablamos de la mirada o el aire que trae el nuevo Código Civil y Comercial, es porque hacemos hincapié en que se tiene una mirada puesta en cierta medida en los derechos de incidencia colectiva. Esto quiere decir que ante un conflicto entre un derecho individual y un derecho que afecte a todos, se va a estar dando prioridad o estableciendo una jerarquía a favor de la protección de los derechos de incidencia colectiva. Podemos pensar en una contaminación ambiental, podemos imaginarnos en un daño a nivel importante. Y también hablamos de la constitucionalidad porque este código va a tener que ser interpretado, y puntualmente lo dice el Código Civil en cuanto a las pautas de su interpretación, conforme a la Constitución Nacional, y se incorporan además todos aquellos tratados de jerarquía constitucional, por así decirlo, derechos que forman parte de nuestro sistema normativo y que van a integrar, y los derechos regulados en este código van a tener que ser interpretados a la luz de estos tratados internacionales. Por lo tanto, no es un código civil que está y puede tener una interpretación diferente o puede tener una interpretación o una mirada distinta o no, sino que se lo va a tener en consonancia con la Constitución, con los tratados internacionales, a los fines de interpretar. Eso no quiere decir que se puede interpretar de cualquier manera o que todo vale, sino
que hay que tener una mirada integral. Y por el otro lado, entonces, los derechos de incidencia colectiva, la incorporación de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional a los fines de interpretar las disposiciones del Código Civil. Y por el otro lado, se hace mucho referencia al tema del consumidor, en el cual, bueno, hablamos de que son los débiles contractuales, o los débiles, se dice, porque están en una situación de inferioridad y que merecen una protección adicional. Es decir, se tiene una fuerte mirada bien en lo que tiene que ver la protección a los consumidores. Hay después algunas pautas, no sé si alguien me quiere preguntar algo, alguna cosita más que por ahí les puedo agregar, pero en principio, a ver. Bueno. ¿Alguna pregunta que me quieran realizar hasta ahora de lo que les comenté? Pueden habilitar el micrófono, no hay problema. ¿No? Bueno, alguna cosita más que les puedo agregar, por ejemplo, que acá estaba chequeando algo más que les pueda decir. Una de las críticas, por ejemplo, que le había hecho Alberdi a Vélez Sarsfield era que se había basado en legislación extranjera, bien como fuente, y decía puntualmente que en ninguna de sus notas remitía, por ejemplo, a la Constitución Nacional, ¿sí? Esa era una de las críticas que le hizo Alberdi. Después, a ver, cuestiones que generó este código tiene que ver con cómo se iba a aplicar a las causas que estaban en trámite. Y bueno, eso quedó zanjado con lo que establece el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que ya lo van a ver, pero bueno, es importante que lo tengan presente. En otros ordenamientos jurídicos, en otros países, en otros sistemas, cuando se hizo una reforma tan importante, la característica o lo que se solía decir era que las causas en trámite continuaban bien con el código anterior. Por lo tanto, al continuar con el código anterior, no iban a... ¿Por qué? Porque ya habían ocurrido y por lo tanto deberían de ser sancionadas o normadas conforme al código de ese momento. ¿Y qué importancia tiene esto? Ustedes imagínense un divorcio que se presentó con el código anterior donde se declaraba culpable a uno de los cónyuges y actualmente ya no es necesario declararla, o no hay declaración de culpabilidad de quién dio motivo a el divorcio. Otra situación diferente que se plantea es el tema de alimentos, es decir, la mujer al divorciarse no tendría derecho a cuota de alimentos, con el nuevo código, con el código anterior sí. Entonces, imagínense la actividad jurisdiccional que se genera si las situaciones no resueltas o incluso las resueltas pueden ser modificadas porque han sido apeladas y entonces ahora fueron modificadas por el nuevo Código Civil diciendo que en realidad corresponde la normativa imperante en el Código Civil y Comercial argentino. Entonces, se generaron algunas tensiones con relación a esa situación particular. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran realizar. ¿Nada? ¿Por hoy nada? Bueno, el tema va a ser el siguiente. Yo seguramente le suba el Power a la comisión. Ya vamos a ver si la plataforma ya ya está habilitada. Ni bien esté habilitada, les voy a subir el Power. Después, bueno, vamos a habilitar lo que sería el foro para preguntas, dudas que puedan tener sobre el tema.
Y bueno, la clase que viene ya seguramente trabajarán o avanzarán en función al cronograma. Yo acá no lo tengo, pero lo vamos a subir también. Y bueno, hoy un poquito la clase media como que ha sido introductoria Perdón, del el tema. profesor ya subió el Sí. cronograma al WhatsApp. Ah, bien, ya está entonces. Gracias. Ah, bien. Están en el grupito de WhatsApp, Bien, buenísimo. Así que de mi parte por hoy los dejo y nos veríamos ya conmigo el martes próximo. Y mañana y pasado tienen clases con nosotros docentes. Si no hay Gracias. ninguna duda, ninguna pregunta, doy por finalizado, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Listo. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao, chao. ¿No tenés que entrar a una segunda reunión?